Vamos con el pasuk en Lucas capítulo 16, verso 15. Lucas capítulo 16, verso 15. Lucas capítulo 16, verso 15, dice la palabra. Él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Yod-Hai Vab-Hai conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Yod-Hai Vab-Hai. Baruch Hashem. Es un pasuk que nos está hablándonos, ¿no? Aquí está justamente la persona, el arrogante, dice, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Baruch Hashem. ¿Qué más dice? Pero Yod-Hai Vab-Hai conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable delante de Yod-Hai Vab-Hai. ¿Les gusta a los hombres? Bueno, cuando hablamos de hombres, hablamos de ambos sexos. Les gusta ser vistos. La globalización, los medios de comunicación masivos, el desarrollo de las redes visuales o virtuales alientan las manifestaciones fanáticas cuando estimulan en los individuos y colectivos conductas poco autocríticas y estereotipadas, haciéndolos más manipulables. Baruch Hashem. ¿Qué es la televisión ahora? También como las radios. No hay ninguna cosa educativa, como verán ustedes. Baruch Hashem, lo que allí promueven es el ego, el orgullo, la corrupción. Aleluya. Y por eso este pasuk dice muy claramente, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Nos vamos a otro pasuk, Hechos capítulo 17, verso 2. Hechos capítulo 17, verso 2. Dice la palabra en Hechos, capítulo 17, verso 2. Y Shaul, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras. La palabra está aquí, discutió con ellos, Baruch Hashem, pero ¿qué estaba explicando Shaul? De acuerdo a este versículo, de acuerdo a las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras, ¿qué es lo que tenía Shaul? Los pergaminos, Baruch Hashem. ¿Qué contenían los pergaminos? Evidentemente, los escritos que están en la Tanaj. Ahí estaba explicando Shaul, Baruch Hashem, como que también hoy nosotros tratamos de explicar lo mejor posible, ¿no?, sobre este tema, pues a través de las Escrituras. ¿Qué nos dice las Escrituras? Es para llamarnos la atención a nosotros mismos, cómo estamos caminando nosotros. Todavía nos justificamos, Baruch Hashem. Esto es muy importante, donde debemos preguntarnos a nosotros mismos. Aleluya. Sus discusiones no estaban basadas en la Biblia o la Tanaj. No aprender a respetar las posturas de los demás nos aleja de la falacia del hombre de paja, que son quienes refutan los argumentos de otros, sacándolos de contexto y luego de manera muy exagerada contradicen dicha opinión. A la persona que lo atacan de manera tal hasta desnaturalizar el argumento de la primera. Shaul, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellas conforme a la Torah. Baruch Hashem. Si surgiera una conversación, ¿no?, pues les comienza
refutar del Brit Milá, de las fiestas y también del Shabbat, a ver qué tan sólido está su preparación para que ustedes puedan trazar conforme a la Escritura. Porque tienen que desarrollarlo conforme a la Escritura. Baruch Hashem. Romanos capítulo 14, verso 3. Romanos capítulo 14, verso 3. Dice la palabra de Romanos capítulo 14, verso 3. El que come cualquier cosa no debe abochornar al que se abstiene. El que se abstiene no debe juzgar al que come cualquier cosa, porque Yod Hai Vav Hai le ha aceptado a él. Aleluya. Pero no puedes comer cualquier cosa. Hay ya en la Torah, en Levíticos 11, donde nos está explicando que animales, aves, peces son comestibles para nosotros. Y ahí está establecido la dieta para nosotros. Baruch Hashem. Entonces, eso también debe estar claro. Pero si vamos en su contexto, desde el punto de vista occidental, bueno, acá dice come cualquier cosa, así que podemos ir comer a cualquier cosa a un restaurante, ¿no? Como que nos haría pensar de esa forma. Pero si nosotros estamos estudiando la Torah, pues no es cualquier cosa, Baruch Hashem, sino algo que ha sido preparado conforme a lo que está escrito en la Escritura, pero pues hay diferentes tipos de comidas, Baruch Hashem. No necesariamente puede ser lo que está prohibido, sino diferente tipo de comida. Es, por ejemplo, pues en su contexto encontramos el maná del Shamayim que caía en el desierto para el pueblo de Israel. Ellos podían preparar como sopa, como dulce, pues diferentes formas lo preparaban para consumir. Baruch Hashem. Entonces, lo debemos entender cuando dice cualquier cosa, no es cualquier cosa en sí, sino una comida especial, ¿no? Que tiene que cumplir, evidentemente, con los requisitos que está establecido en la Torah. Gálatas capítulo 1, verso 14. Gálatas capítulo 1, verso 14. Y dice la palabra en Gálatas capítulo 1, verso 14. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Es una declaración de Shaul, si ustedes ven, Baruch Hashem, ¿qué nos dice él? Él aventajaba a los judíos en conocimiento, todo ello, conforme a la tradición de mis antepasados, dice él. Aleluya. Esto es muy interesante. Era un hombre muy, muy sabio con relación a la Torah. Él conocía perfectamente. Y entonces ahora, como nuestra mente occidental, al no poder interpretar correctamente las cartas, hacemos decir a Shaul, ¿no? Algo que no está diciendo. Ponemos palabras en su boca de él, algo que él no está diciendo de esa forma. Baruch Hashem, porque lo que él está hablando es un tipo de metáfora, como que dice que no dice. Baruch Hashem. Pues, pero ahí está. Era un hombre muy importante en su momento. Podríamos decir cuando dice, como yo aventajaba en el judaísmo y era muy celoso, es justamente su celo los que llevaba a buscar a los del camino para llevárselos presos. En otros lugares los ejecutaban. Baruch Hashem. Y entonces eso no es fanatismo, es un tipo de fanatismo que está practicándose en ese tiempo.
Pero Hakadosh Baruj Hu le tenía preparado a este hombre, ¿no? Para su servicio. Aleluya. Una vez que lo sacó, lo convirtió, Shaul se encontró que el mejor obrero de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Priorizan sus argumentos pasionales. ¿Cuál es la verdad de nuestra esencia? ¿Por qué? ¿Y cómo somos lo que somos? ¿Por qué hay tantas diferencias extremas de comportamientos en términos del bien y el mal? En términos de racionalidad y irracionalidad. Ya se dijo anteriormente, lo que nos imaginamos como verdad, ¿tiene acaso posibilidad de serla? Por el solo hecho que es nuestra imaginación y aceptación. Respuesta: sí y no. Según nuestra condición de conciencia y rectificación, parcialmente sí, pero solamente cuando se evidencia algo de esta verdad en ello, pues somos creadores de nuestra propia realidad, pero solo en términos operativos, de consecuencia en nuestra propia vida y entorno similar de frecuencia. Porque os aferráis a las tradiciones de los hombres, dejando el mandamiento de Elohim. Baruch Hashem. Entonces, no podemos ir, ¿no?, con nuestros propios argumentos. Baruch Hashem. Porque no sirven. Tenemos que ir con la Torah. Aleluya. Si vamos con la Torah, evidentemente va a ser de bendición. Pero si vamos con nuestros propios argumentos, usamos otros argumentos de otra gente y nos la tomamos, tampoco tendría valor. Baruch Hashem. Pues por eso es importante, mis amados, estudiar pues la Torah. Ahora tenemos los libros completos, desde Bereshit, Génesis, hasta Apocalipsis, Revelación. Ahí debemos estudiar. Baruch Hashem. Salmos capítulo 35, verso 12. Salmos capítulo 35, verso 12. Aleluya. Y dice la palabra en Salmos capítulo 35, verso 12. Me devuelven mal por bien, para aflicción de mi alma. Aleluya. Vamos a Salmos 109, verso 5. Salmos 109, verso 5. Aleluya. Y dice la palabra en Salmos, capítulo 109, verso 5. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Baruch Hashem. Es una declaración interesante que hace aquí el salmista. Pero podríamos tomar estas palabras también como palabras de Yeshua. Él vino a hacer el bien a la humanidad, pero le pagaron mal. Baruch Hashem. ¿Cuántas veces ustedes han ayudado a las personas que a las finales, después de salir de sus problemas, pues les pagó mal? Baruch Hashem. Sí, existen. En este mundo hay de todo, mis amados. Todos nos creemos especiales y mejores que los demás. Y a la vez, de forma conveniente, autojustificativa, nos victimizamos para evadir responsabilidades e inculpando a los demás. Bueno, es mucho lo que se podría decir al respecto. Muchas de nuestras incoherencias son descritas en la psicología, aunque explicadas de forma igualmente incoherente. Simplemente una faceta más del humanismo desconectada de respuestas trascendentales. Yeshua dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo:
¿Por buena obra? No, te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Baruch Hashem. ¿Es justo? No, mis amados, pues acabamos de ver en Salmos, me devuelven mal por bien por aflicción de mi alma. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Baruch Hashem. Entonces es muy claro. Siempre buscamos juzgar a otro o siempre queremos resaltar mejor que otro. Baruch Hashem. Muchas veces en el mundo tratan de resaltar su talento. Baruch Hashem. Por ejemplo, si tú llegas a una casa, Baruch Hashem, y pues de repente te encuentras con una mesa, un modelo muy antiguo y muy bonita, ¿no? Y tú le dices al dueño de casa, hombre, todavía te mantienes esta mesa antigua, está muy bonita, en buenas condiciones. ¿Qué crees que te va a decir el hombre? ¿Se va a vanagloriar o no? ¿Ves? Entonces, pero ahí está el tema, ¿ves? Y así sucesivamente tratamos de resaltar nuestro talento. No, yo hago esto, yo sé hacer así. El yo. El yo es orgullo. Baruch Hashem. Pero la verdadera sabiduría, el conocimiento, ¿quién nos da? El del Shamayim. Aleluya. Él es el que nos da la verdadera sabiduría. Y por lo tanto, por principio debemos agradecerles a Él. Juan capítulo 8, verso 2 al 5. Juan capítulo 8, verso 2 al 5. Y dice la palabra en Juan capítulo 8, capítulo 8, verso 2 al 5. Aleluya. Cuando amaneció, apareció otra vez en el patio del templo, donde todo el pueblo se reunió alrededor de él. Él se sentó para enseñarles. Los maestros de la Torá y los Perushim trajeron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Y le hicieron parar en el medio del grupo. Entonces le dijeron a él, Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, en nuestra Torá, Moshe ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto, Baruch Hashem? Una de las preguntas surgiría aquí. ¿En Israel no había juez? ¿No había un Sanedrín, un corte de justicia? ¿Qué dicen ustedes? Claro que había un corte de justicia. Había un Sanedrín. Baruch Hashem. Estaban compuestos por grandes estudiosos de la Torá. Ahora, ¿por qué llevaron entonces a los pies del Mashiach a esta mujer adúltera? ¿Ve? Era para probar qué es lo que iba a hacer él y después acusarlo. Baruch Hashem. Ok. Pero ¿qué nos dice Levíticos capítulo 20, verso 10? Levíticos capítulo 20, verso 10. Entonces dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a muerte tanto al adúltero como a la adúltera. Los dos iban a la sentencia, Baruch Hashem. Pero ¿qué pasó? Acá a Mashiach, a pie de Mashiach, le traen a la adúltera. ¿El adúltero dónde estaba? Se fugó, se escapó. Pues, mira, ahí está el grave problema. Es fanatismo religioso. Baruch Hashem, aparentando ser celoso de la Torah, pero tratando de perjudicar a otra persona. Alimentar con argumentos extraños es fanatismo.
No quiero ofender a nadie, no se trata de eso, se trata de trazar lo que está escrito en la Torá de forma fiel y no distorsiva. Quizás su religión no le permita comprender lo que digo, pues quizá usted cree que sabe, simplemente aclaro que lo que afirmo es demostrarla a la luz de la razón y lo revelado en la Torá, pero lleva mucho tiempo verlo, entenderlo. Es existencialmente fundamental. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la Torá Moshe ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué nos dices, Baruch Hashem? Pero Mashiach, ¿no? Como Redentor Salvador, sabía las intenciones de estos hombres. Baruch Hashem. Ahora, si un acto similar viniera a ustedes, ¿cómo podrían discernir si es que le están trayendo para tentarlos? ¿Cómo lo podrían discernir? A ver, ahí, y no solamente en ese tema, sino en diferentes aspectos. ¿Qué tal? Viene alguien y te dice, oye hermano, qué bueno que hablan de ti, pero hay una cosa mal. Dice que tú estás llevando mal la palabra. ¿Qué tal? En resumidas cuentas, ¿qué te está diciendo? ¿No será él que te está queriendo inducir a un error? Es la persona que te está tratando de inducir al error. Es como les explicaba ayer en el tema de Nehemías, cuando comenzaron a construir los muros de Jerusalén, hubo mucha oposición externa, Baruch Hashem, y buscaron judíos de dentro de la congregación judía, y había judíos que no le pasaban mucho o no aceptaban mucho lo que estaba haciendo Nehemías. Entonces, se confabulan con los líderes de afuera contra Nehemías, para que no se siga reconstruyendo los muros. Entonces le dice, mira, estás en peligro, le dice este judío a Nehemías, estás en peligro, mejor métete a esa casa, para que seas salvo, ahí te encerramos, para que no te encuentren. Baruch Hashem. Si te dicen eso, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu respuesta? La respuesta puede ser, uy, mi hermano me estima mucho y por eso está buscando protegerme. Pero no, la idea era que una vez encerrado ahí, lo asesinara a los enemigos. Esa era la idea. Entonces la reacción de Nehemías, ¿cuál que es que fue? Dijo, si van a venir a atacarme, que me ataquen. Y preparó más bien a todos, a los que estaban trabajando, a todos por turno trabajaban, y a todos les dijo, abrochen sus espadas en el cinto. Cualquier ataque, todos a responder. Esa fue la respuesta de Nehemías. No se dejó sorprender por el buen hermano judío que aparentemente le amaba, le quería y quería encerrarlo en esa habitación. Baruch Hashem. Y así, ¿cuántos pueden venir a buscarnos una encerrona? Sí, es una encerrona. Y tú dices, uy, mi hermanito me quiere mucho. Sí, mucho. Baruch Hashem, mucho. Aleluya.
Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Y dice la palabra en Devarim, Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Si un hombre se ha encontrado acostado con una mujer que tiene esposo, ambos de ellos tienen que morir. El hombre que fue a la cama con la mujer y la mujer también. De esta forma quitarán tal perversidad en Israel. Era para escarmiento, era como un ejemplo para que eso no se propagara en Israel. Acuérdense que Israel es el pueblo especial de Hakadosh Baruj Hu, y por lo tanto él no podía permitir que esas perversidades ocurrieran dentro de su pueblo. Y entonces había dado mandamientos, ¿no?, exclusivos para cómo juzgar a este tipo de personas. Aún tenían un tribunal, el Sanedrín, para juicios. Llevaron a la mujer hasta Yahshua para obligarla a que la juzgara. Presentaron el caso y las pruebas, esperando la sentencia condenatoria de Yahshua. Fingiendo un falso respeto, se dirigieron a Yahshua con el título de maestro, rabí. Hicieron referencia al mandamiento divino. Al mandamiento divino. Aleluya. Entonces, claro, vemos dentro de todas sus argucias, dentro de todas sus mentiras, dentro de todo su fanatismo, indirectamente los judíos están reconociendo a Yahshua como el maestro. Baruch Hashem, sí lo están reconociendo, aunque de una manera falsa, mala, pero están reconociendo que sí es el Mashiach. Aunque en ese tiempo la inmoralidad había llegado a tal punto que esta Torah de Moshe había caído en desuso, sin embargo exigían a Yahshua que dictara una sentencia. En la Torah nos mandó Moshe a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Lo que los perushim, los escribas, buscaban era obligarle a decir algo que pudieran utilizar para desacreditarlo ante el pueblo o para acusarle ante las autoridades. Baruch Hashem. Era una persecución implacable. Ellos no descansaban. Ellos estaban siempre buscando cómo acusarle al Mashiach. Baruch Hashem. Mateo capítulo 11, verso 19. Mateo capítulo 11, verso 19. Y dice la palabra en Mateo capítulo 11, verso 19. El Ben Adam vino comiendo y bebiendo, vino libremente. Así dicen, un glotón y borracho, amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Pero la sabiduría demuestra por las acciones que produce. Aleluya. ¿Ves cómo lo buscaban la razón? Si se sentaba en una mesa, ¿no?, con los publicanos, le acusaban, Baruch Hashem, cobradores de impuestos. Este es un glotón, este es un borracho como los publicanos. Aleluya, Baruch Hashem. ¿Realmente hacer el Mashiach? No. Claro que no. Si estaba ahí con publicanos ahí, ¿no? ¿Para qué era? Para que ellos se arrepintieran. Porque él mismo había declarado, yo no he venido a buscar a los justos, sino a los enfermos. Baruch Hashem. Pero estos fanáticos, hipócritas religiosos de la época del Mashiach, pues eso no entendían.
Baruch Hashem. Eso no entendían, por eso le perseguían al Mashiach, creyendo que son muy celosos de la Torah. Pero mismo dice, no. En realidad los Perushim estaban obligando a Yahshua a elegir entre la misericordia y la justicia. Ellos sabían que Yahshua siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. Era sabido por todos que uno de sus talmidim más íntimos era Leví, uno que había sido un publicano. Esto llevó a Yahshua a ser conocido despectivamente como el amigo de publicanos y pecadores. ¿Quién es Leví, mis amados Ajim Ajayot? ¿Me pueden ayudar? Mateo. Baruch Hashem, él es Leví. Baruch Hashem, aleluya. Entonces, mira, pues, como yo explicaba, el Mashiach está buscando sus talmidim de esa gente despreciable para los judíos, porque era despreciable para ellos, pero ahí está buscando justamente el Mashiach para sus talmidines. Eso es muy importante. ¿Por qué crees que en este tiempo, por ejemplo, verdaderamente del mundo no está levantando líderes, esos grandes profesores, esos grandes eruditos de ciencia humana? ¿Por qué del pueblo? ¿Por qué de abajo? ¿No es igual como en aquellos tiempos del Mashiach? Baruch Hashem. Evidentemente, en este mundo hay de todo. Vamos a Lucas capítulo 7, verso 36, Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. Baruch Hashem. Aleluya. Lucas capítulo 7. Aleluya. Verso 36. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Lucas, aleluya, Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. Uno de los Perushim le rogó que comiera con él, y habiendo entrado en el valle del Perush, se sentó a comer. Y aquí una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Yahshua estaba a la mesa en el valle del Perush, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a lavar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con aceite. Cuando vio esto el Perush, que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera Naví, profeta, conocería quién y qué clase de mujer la que le está tocando, porque es pecadora. Habló Yahshua diciendo, Shimón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, diga Rabí, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Diga pues, ¿cuál de ellos lo amaba más? 43. Respondiendo Shimón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, correctamente has juzgado. 44. Mirando a la mujer, dijo Shimón, ¿ves esta mujer? Entré en tu bait, tu casa, y no me diste agua, maim, para mis pies. Pero ella ha lavado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. 45. No me diste beso, pero ella, desde que entré,
no ha cesado de besar mis pies. 46. Ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona, poco ama. Aleluya. 48. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. 49. Los que estaban juntos, sentados con él en el Julcán, mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Habló Yahshua dirigiendo a la mujer, tu emuná te ha salvado, vaya en shalom. Baruch Hashem. Estamos hablando de la casa de un parush, de un fariseo. La había invitado al Mashiach, pero mira cómo va esta mujer pecadora. Lo que no le habían hecho al Mashiach estaba haciendo esta mujer pecadora. O sea que cuando llegó a la casa de este parush de Shimón, pues Shimón tenía que darle agua para lavar sus pies al Mashiach. Baruch Hashem no le dio, no le ungió con aceite, pero esta mujer estaba haciendo todo lo que tenía que hacer este dueño de casa, porque era una costumbre. En vez de ello, estaba haciendo ¿qué? Estaba criticando. ¿Cómo es posible que se deja tocar este hombre por una mujer pecadora? Aleluya, Baruch Hashem. ¿Ve? Qué interesante es, mis amados, Ajim Hayot, lo que acontece aquí. Pues también en estos tiempos, en este mundo, igual está ocurriendo, ocurre tan igual. Nosotros los humanos somos campeones para ver los defectos de otra persona. Baruch Hashem. Por eso Yahshua mismo decía, ¿por qué no ves las pajas de tus ojos antes de ver la paja de otros? Baruch Hashem. Ahora pues, ellos esperaban que mostrara hacia la mujer adúltera la misma misericordia que le había caracterizado durante todo su ministerio público. Pero se lo hacía, quedaría claro para ellos dar claro que ellos que no respetaba la ley de Moshe. Eclesiastés capítulo 5, verso 2. Más bien nosotros debemos de agradecer por tenernos congregados, ¿no? Ensalzar su nombre, de recibir esta enseñanza y también con mucho respeto cada uno de nosotros, Baruch Hashem, porque yo sé que cada uno de nosotros, en el conocimiento que tenemos, lo poco que tenemos, vamos a hacer prevalecer pues la Besorá, aleluya, la Torá, y eso es muy importante. Es muy importante, mis amados Ajim Hayot, que nosotros hablemos en el mismo Ruach, Baruch Hashem, porque hemos recibido el Ruach del Mashiach, Baruch Hashem, y por lo tanto ese Ruach del Mashiach está en cada uno de nosotros. Eclesiastés capítulo 5, verso 2. Eclesiastés, Coelet, capítulo 5, verso 2, dice la palabra, no hables impulsivamente, que tu corazón no esté apurado para dar voz a tu palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú estás en la tierra, así que deja que tus palabras sean pocas. Aleluya. El Mashiach mismo dijo, las muchas palabras te llevan al pecado. Por tus palabras serás juzgado
o serás justificado. Baruch Hashem. Entonces, Eclesiastés nos narra claramente, ¿no? Así que deja que tus palabras sean pocas. La persona muy habladora ya no sabe a la final qué decir. Baruch Hashem. Por ejemplo, la gente mentirosa habla, se jacta. Pero en otro tiempo después, cuando hay otro encuentro, ya se olvidó lo que dijo y va ya a decir otras cosas. Baruch Hashem. El peligro reside en dos elementos. Por un lado, en la posibilidad de comunicarse efectivamente con el otro, es decir, la falta de apertura al diálogo y a la discusión razonada, dado que la presunción de posesión de la verdad absoluta es inflexible y inquebrantable, en el sentido de que no admite gradaciones, no hay para ella distintos niveles de verdad ni concesiones, no admite excusas, ni permisos, ni objeciones, no es válido no estar de acuerdo. Por otra parte, deriva de ello en el atentado al derecho ajeno, encarnado en la pretensión de imponer ideas y creencias propias a aquel que no las comparte. Baruch Hashem. Siempre, muchas veces prevalece eso, ¿no? Queremos prevalecer en nuestra propia opinión. No realmente por nuestro conocimiento, porque lo has estudiado, sino porque escuchaste, recibiste su mensaje, te la tomas eso y aduces que sabes más. Qué triste. Desarróllalo conforme a la Torah, así como el Mashiach, así como Shaul. Baruch Hashem. Shaul está desarrollando la Torah. Baruch Hashem. Y eso es muy importante. ¿Ve? Y para desarrollar la Torah, justamente, estamos tratando de desarrollar aquí la Escritura con relación con el tema de el fanatismo religioso. ¿A dónde nos lleva? A un extremo. Proverbios capítulo 29, verso 20. Proverbios capítulo 29, verso 20. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 29, verso 20. Fíjate en la gente que no piensa lo que dice. Más puede esperar de un tonto que de esa clase de gente. Aleluya. Cualquier forma de pensamiento o doctrina cuya postura es tajante, en franca oposición al resto e evasiva del derecho ajeno, así como cualquier persona o grupos cuyos miembros se muestran incapaces de crear espacios abiertos a la pluralidad, a la reflexión y al diálogo lógico, racional. Ofrecen una invitación y una puerta abierta a la inequidad y a la violencia. Baruch Hashem, está muy claro. Fíjate en la gente que no piensa lo que dice por decir, habla por hablar. Muchas veces argumentan hasta enojados, digámoslo así, ¿no? Pero sin base. Baruch Hashem, tiene que haber una base. Para todo tiene que haber una base. En esta parte la base debe ser la Torah. Baruch Hashem. Santiago capítulo 3, verso 14 al 15. Santiago capítulo 3, verso 14 al 15. Dice la palabra en Santiago, Jacob, capítulo 3, verso 14 al 15. Pero se guardan en sus corazones los amargos
Pero si guardan en sus corazones celos amargos y ambición egoísta, no se jacten y ataquen la verdad con mentiras. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, por el contrario, es mundana, apartada del Ruach diabólica. Baruch Hashem. ¿Por qué escribieron estos grandes hombres estos versos? ¿Por qué Hakadosh Baruj Hu dejó establecido estos versos? Porque iban a surgir así este tipo de persona de jactarse. El mundo que se jacta es normal, Baruch Hashem, pero un hombre que tiene el nuevo nacimiento en el Mashiach y después comienza a jactarse, allá está surgiendo un problema. Baruch Hashem. El fanatismo religioso esconde terribles efectos secundarios, limita la libertad, empobrece, incomunica, limita la autocrítica y el afán de superación, reduce la riqueza de matices de la vida y en muchos casos desemboca en la negación de la dignidad humana. Baruch Hashem. Está muy claro, pero si guardan sus corazones celos amargos y ambiciosos egoístas, no se jacten y ataquen la verdad con mentiras. Baruch Hashem. Está muy claro, mis amados, de todo surge en estos últimos tiempos, se cumple lo que dice la Escritura, que van a surgir falsos maestros. El Mashiach mismo dijo que vendrían falsos profetas. Baruch Hashem. Eso tiene que cumplirse, no podemos evadirlo, pero justamente para descubrir, desenmascarar eso, tenemos que prepararnos. Baruch Hashem, porque si no estamos preparados, evidentemente, pues van a querer prevalecer y van a engañar. Ojo, en las cartas Shaul a los corintios le dice que el adversario tiene obreros que son malajines disfrazados como ángel de luz, que aún a los escogidos les hará caer, o sea, les va a engañar. Baruch Hashem, está escrito, mis amados. ¿Ve? O sea, estamos advertidos. Aleluya, estamos advertidos. Por eso tengamos mucho cuidado. Aleluya. Vamos, Romanos capítulo 16, verso 18. Romanos capítulo 16, verso 18. Y dice la palabra en Romanos capítulo 16, verso 18. Porque hombres como estos no están sirviendo a nuestro Adón el Mashiach. Solo sus panzas, con su oratoria suave y sus lisonjas, engañan al inocente. Baruch Hashem. Aleluya. Baruch Hashem. Pero eso no está sucediendo aquí. Aquí estamos preparándonos para decir la verdad del Mashiach, conforme a la Torah. Aleluya. ¿Cómo saber si una persona es fanática religiosa? El fanático religioso se identifica como un individuo que pretende imponer la mirada extrema de la religión que practica. Su actitud será siempre inflexible, al punto de no considerar ni la lógica, la moral imperante, ni el sentido común. Baruch Hashem. Entonces tenemos muy claro, mis amados Ajem Hayot, en estos versículos lo que nos está narrando de los tiempos del Mashiach, también para los tiempos de estos tiempos. Mateo capítulo 23, versos 23 al 39. Mateo capítulo 23, verso 23 al 39. Aleluya.
Toda Rabá Lava Kadosh. Mateo capítulo 23, versos 23 al 39. Dice la palabra: Ay de ustedes, sufrim o escribas, pero sin hipócritas, porque pagan macer de la menta, el anís y el comino. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los Nevim. Ustedes pues colmad la medida de sus ajabot. Ustedes, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del Huejinón? Por lo tanto, y aquí yo les envío a ustedes Nivín y hombres sabios y Sufrín, y algunos de ellos ustedes matarán y destruirán, y algunos de ellos ustedes azotarán en su Bekeneset, sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre ustedes toda la dam sadik que se ha derramado sobre la tierra, desde la dam de Sadik Hebel hacia la dam de Zacarías, hijo de Yahoadam, y a quien mataron entre el Betamigdash y el Mishban. De cierto les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Oh, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los Nevín y apedreas a los que te son enviados, que tan seguido hubiera yo reunido a tus hijos, aún como una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no estuviste dispuesto. Y aquí su Bait les es dejada desierta, pues les digo que desde ahora no volverán a verme hasta que digan Baruch haba Bishem ha-Hadon. Aleluya, Baruch Hashem. Está muy claro en estos versos explicándonos el comportamiento de los fariseos y de los escribas. Los escribas no eran cualquiera, los escribas también eran maestros, doctores de la Torah. Baruch Hashem. Por eso es importante, mis amados Ajem Hayot, el estudiar la Torah. Aleluya. El único que nos puede libertar de todo esto y darnos el conocimiento para caminar en el camino de Yeshua es la Torah. Baruch Hashem. Romanos capítulo 2, verso 1. Romanos capítulo 2, verso 1. Ahora, si viniera el Mashiach, nos hablara en los mismos términos, con las mismas palabras que está hablando ahí a los fariseos, perushim, y a los escribas, sofrim. ¿Qué le diríamos? Oye, Mashiach, háblale con amor. No le hables así, se van a resentir. Baruch Hashem. No, mis amados, la Torah es uno solo, Baruch Hashem. Tenemos que hablar lo que dice la Torah. Si nos duele, nos dolió, porque nos redarguye, Baruch Hashem. Y así aprendemos y nos corregimos. Aleluya. Romanos capítulo 2, verso 1 dice, por lo tanto, no tienes excusa alguna, cualquiera que seas tú que juzgas, pues cuando juzgas a otro, estás proclamando juicio contra ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo que los otros. Aleluya. Es claro, ¿no es cierto? Baruch Hashem, ¿quién somos nosotros para juzgar?
No somos nadie para juzgar. Hay un solo juez, Baruch Hashem, como también hay un solo maestro, un solo rabino, y como también hay un solo padre. Aleluya. Generalmente se clasifica al fanático como una persona ignorante e ingenua, con un razonamiento apenas suficiente para justificar, defender sus creencias mediante la agresión o juzgando a los demás como herejes. Los sinónimos de fanatismo son apasionamiento, entusiasmo, exacerbación, exaltación, fervor, fogosidad, intolerancia, intransigencia y obstinación. Baruch Hashem, ese es sinónimo del fanatismo. Salmos capítulo 31, verso 18. Salmos capítulo 31, verso 18. Y dice la palabra en Salmos capítulo 31, verso 18. Enmudezcan los labios mentirosos, que arrogantemente hablan contra el justo, con soberbia y menosprecio. Aleluya. Claro, con soberbia y menosprecio, los que hablan, por ejemplo, contra el Shabbat, contra los 7 de Jacob y Baruch Hu, contra el Brit Milá. Baruch Hashem, no podemos ir contra las palabras de Jacob y Baruch Hu, que lo estableció con ordenanzas, estatutos, decretos, pero para el pueblo de Israel. Y que el pueblo de Israel tenía que vivir por esos decretos, por esos estatutos, tenía que regirse. Como que este país tiene diferentes leyes, mecanismos para tener control sobre la sociedad. Y la Torah tenía esos mecanismos de control, ¿no? A través de la Torah sobre el pueblo de Israel, cómo tenían que vivir. Y también cómo tenían que convivir con su prójimo. Salmos capítulo 31, verso 18, dice la palabra, ¿no? Acabo de leer, enmudezcan los labios mentirosos, que arrogantemente hablan contra el justo, con soberbia y menosprecio. El fanático o fanática cree, nada más cree que la verdad le pertenece, por eso rechaza con terquedad las razones ajenas y por eso es rebelde al mandato de la autoridad, pues la supone equivocada. A veces se considera incomprendido, por lo que se conceptúa grande, y porque cree tener la verdad asida, se juzga superior. Por eso es orgulloso de sí mismo y despreciativo para los que no piensan como él. Son presunciones enormes. Baruch Hashem. Entonces el fanatismo, mis amados, aquí en Majayot, de los cuales debemos tener mucho cuidado, también de no caer nosotros justamente en ese tipo de pecado, en ese tipo de orgullo. Baruch Hashem. El orgullo está tocando desde la puerta, por si acaso. No necesita, está buscándote que simplemente tú le abres la puerta y le des la bienvenida. Ahora eso depende de ustedes. Baruch Hashem. Proverbios capítulo 12, verso 15 al 28. Aleluya. Proverbios capítulo 12, verso 15 al 28. Aleluya. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 12, verso 15 al 28. El necio está seguro de que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. Los necios fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. La gente honrada siempre dice la verdad, pero el testigo falso dice puras mentiras. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. El que dice la verdad vive una larga vida,
El que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. En la mente de los malvados solo hay engaño. Entre los que aman la shalom reina la alegría. El bueno no sufre ningún daño. Al malvado los males le llegan juntos. Yod-Hai Bab-Hai no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. La angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. El buen amigo da buenos consejos. El malvado se pierde en su maldad. El perezoso se queda sin comida. El trabajador la tiene en abundancia. Hacer lo bueno da larga vida. Haz el bien y vivirás. Aleluya. Es un consejo formidable que nos da las Escrituras, cómo debe ser el patrón de nuestra vida. Pero lo importante también resalta aquí en la Escritura, ¿no? En el verso 23. Si realmente eres sabio, no presumas. Baruch Hashem, eso es. No ser presumidos. ¿Y qué más nos dice? Solo los tontos se jactan de su estupidez. Aleluya. Baruch Hashem. Entonces tengamos mucho cuidado, pues con todo lo que hacemos o decimos, porque aquí está reflejado todo lo que es el hombre. Aleluya. Romanos capítulo 12, verso 16. Romanos capítulo 12, verso 16. Y dice la palabra de Romanos capítulo 12, verso 16. Sean sensibles para con las necesidades de los otros. No se crean ustedes mismos mejores que los demás. No sean vanidosos. Aleluya. Eso sí es importante, mis amados. Siempre estemos pendientes de los unos de los otros. Si en algún momento descubriese que la realidad le contradice su doctrina fanática, la despreciaría, pero no de manera humilde, sino irritado, agresivo, intransigente. Y si estuviera en la posibilidad, la destruiría por conceptual falsa, ya que solo es verdad, su verdad subjetiva. Psicológicamente, el fanático presenta cuadros de monomanías y comportamientos obsesivos, sin lugar a discusión, amparándose en la veracidad inquebrantable de una sola verdad. Tiene un comportamiento repetitivo que se convierte en su forma de vida. Sus alabanzas, sus horarios de asistencia a la congregación para repetir los mismos comportamientos, dejando de lado la singularidad humana. Cada persona es como es. Este comportamiento obsesivo llega a cambiar sus vidas y a reemplazar apegos antiguos con nuevos apegos religiosos, haciendo más complicado en la convivencia y su renuencia a aceptar los caminos que le conduzcan a otra realidad, lejos de todo apego a congregaciones o a seres sobrenaturales. Aleluya. Está muy claro entonces, seamos sensibles en todas las cosas. Cuando viene un simpatizante, un nuevecito, todos debemos estar pendientes para ayudarlo. Baruch Hashem. ¿Por qué vienen? Porque necesitan un médico. No somos médicos, pero el médico está de arriba. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Darle la bienvenida, darle esa cobertura. Baruch Hashem. Bueno, si es de Hakad y Baruch Hu, se quedará. Y si no, seguirá su camino. Pero nosotros cumplimos nuestra misión. ¿Cuánto le dan la Kabot Hakad y Baruch Hu? Mateo capítulo 7, verso del 3 al 5. Mateo capítulo 7,
verso 3 al 5. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, verso 3 al 5. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros? ¿No te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de lo que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tú tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Aleluya. Es interesante. Para juzgar somos muy elocuentes, somos muy sabios, pero nunca vemos nuestros defectos. Baruch Hashem, porque seguramente que nuestros defectos son más tremendos que los defectos del otro. Por eso es importante, primero, ver la otra persona, ponernos el zapato de la otra persona. Baruch Hashem, entonces podemos entenderlo. ¿Ve? Pero si no hemos pasado experiencias, lo que el otro está pasando, ¿tú cómo le puedes entender a la otra persona? No pasaste esas experiencias. Pero si pasaste esas experiencias, lo vas a entender a la otra persona. Baruch Hashem. Juan, capítulo 7, verso 24. Juan capítulo 7, verso 24, dice la palabra, no digan algo que está mal, solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Aleluya, Baruch Hashem. ¿Cuántas veces decimos las cosas por decir, sin cerciorarnos realmente cómo acontecen, cómo sucedieron las cosas? ¿Estamos pecando o no? Estamos haciendo mal. Por lo tanto, entonces es tiempo de corregir. Baruch Hashem. Es tiempo de hacer tekun. Una verdadera teshuvah, un verdadero arrepentimiento. Estos mayormente van mucho más allá de lo debido. Es el modo desproporcionado de entender, defender una causa, el cual los lleva a un sentido de llevar a cabo una misión, los cuales son capaces de recurrir a todos los medios con tal de triunfar. Estos contienen una conciencia desmedida de su propia grandeza. El fanático se identifica con la causa que defiende. Estos se alimentan del celo inquisitorial y actúa como fiscal o juez de la verdad. El fanatismo religioso, concretamente, es la incapacidad para admitir el mundo en su diversidad y para aprender de los otros, generando una sociedad anclada en un tiempo y una forma fija de ver las cosas. Se opone al movimiento que conduce a la realidad y, por tanto, no se puede ver cambios sin ella, lo que nos da posibilidad para el desarrollo de la vida, el descubrimiento de nuevas ideas. Baruch Hashem. Gálatas capítulo 6, verso 3. Gálatas capítulo 6, verso 3. Si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Baruch Hashem. Eso es muy importante. Siempre caminar desapercibidos, humildad, con sencillez. Baruch Hashem. No jactándose de ser conocedores de la Torah. Baruch Hashem. Ya hemos visto, solamente los tontos hacen aquel cosa. Se vanaglorian de su conocimiento.
El mundo se vanagloria de su conocimiento, a pesar que su conocimiento, su sabiduría es del mundo, no es de Jacado y Baruj. Pero nosotros estamos adquiriendo la sabiduría y el conocimiento del Shamaín. Y por lo tanto nos debe hacer distinguibles de una forma diferente, de acuerdo a lo que cada uno somos y nos comportamos. Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Aleluya. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 15. No dejen que nadie se aleje del amor de Yod-Hai Vab-Hai. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Baruch Hashem. Colosenses capítulo 3, verso 21. Colosenses capítulo 3, verso 21. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 21. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Salmos capítulo 50, verso 19 al 20. Salmos capítulo 50, verso 19 y al 20. Dice la palabra: entrégate tu boca al mal, tu lengua trama el engaño. Te sientas y hablas con tu hermano y difamas al hijo de tu propia madre. Aleluya. Baruch Hashem. Pues el fanatismo religioso tiene como punto de partida una dimensión afectiva desintegrada en la vida de quien lo vive. Es muy probable que la persona que de adulto se convierte en fanático religioso es porque en su infancia no experimentó ser amado por sus padres, quizá no hubo una identificación adecuada con su rol materno o paternal. Baruch Hashem. Ahí está la familia disfuncional. Baruch Hashem. Siempre hay un patrón para todo. Aleluya. Y también estamos en este tiempo justamente para corregir esos patrones negativos, conforme a lo que nos habla aquí la Escritura. Baruch Hashem. Como estamos viendo en estos versos, nos está hablando claramente para hacernos notar, hacernos ver, para examinarnos realmente qué nos falta. Baruch Hashem, ¿qué es lo que nos está faltando? Proverbios capítulo 19, verso 13. Proverbios capítulo 19, verso 13. Dice la palabra en Proverbios capítulo 19, verso 13. El hijo necio es la desgracia de su padre. La esposa contenciosa como gotera continua. Colosenses capítulo 3, verso 21. Colosenses capítulo 3, verso 21. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 21. Padres, no irriten a sus hijos, se vuelvan unos resentidos para que no se desalienten. Aleluya.
Claro, hay padres que tratan mal a sus hijos, Baruch Hashem, ¿cómo no lo van a resentir? Se lo tratan mal, se le hablan mal, Baruch Hashem. O cuando hay una familia disfuncional, aleluya. Hay muchos papás, por ejemplo, a través de sus hijas buscan los defectos de la mamá. Tú eres igual que tu madre, Baruch Hashem. ¿Le está causando un daño a su hija o no? Pero sin embargo se va a llenar la boca, yo amo mucho a mi hija. Pero al decir eso, ¿qué está haciendo? Le está creando un resentimiento, le está comparando con su madre. Y ahora la mamá, ¿cómo se sentirá? O la mamá igual, comparando al hijo con el papá. Baruch Hashem. Imagínense. Pues ahí surgen los problemas, ¿ve? Ahí están los resentimientos. El fanático religioso de origen, quizá proviene de una familia disfuncional, donde las necesidades afectivas no fueron bien nutridas y la figura materna haya infundido un ambiente muy rígido en la educación. O sea, muy rígido, perfeccionistas. Baruch Hashem. Si bien es cierto, la Torah nos lleva a buscar a ser perfectos, ser consagrados, apartados para Jacob y Baruj Hu, pero nos da el tiempo de prepararnos para entender, cambiar nuestra vida. Pero el perfeccionista quiere ya. Baruch Hashem. ¿Cuántos de ustedes son así? Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 al 25. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 al 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la estaca, para que nosotros pudiéramos morir al pecado y vivir para la justificación. Por sus llagas fuimos sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero se han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Baruch Hashem. Ahí están los méritos de Yahshua HaMashiach. ¿Somos merecedores? No. Pero sin embargo, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Sí, fue clavado, estaqueado en la madera, en el jaiz, para que nosotros pudiéramos morir al pecado y vivir para la justificación. Nosotros nos justificamos, sí, yo eso esto, yo por aquí, por allá. Mentira, el único que nos justifica es Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Y para eso hay que cambiar nuestra conducta. Para eso hay que ser una nueva criatura. Baruch Hashem. Muchos de estos hijos o hijas, cuando crecen, llegan a su vida adulta, desválidas afectivamente, y en este marco contextual se topan con la religión, algunos por casualidad, otros porque buscan saciar ese vacío interior con algo que los ayuda a sentirse mejor, como una especie de terapia sobrenatural, pues una realidad que el amor del Elohim sana profundamente. Baruch Hashem, se lo buscas verdaderamente. Pero esto de afecto maternal o paternal que adolece la persona, justamente van a venir, pero se van a convertir en fanáticos.
celosos entre comillas, Baruch Hashem, porque no sanaron su alma. Bien, mis amados, Ajim Hayot, hasta aquí esta ministración, esta porción de la Torá, haya sido de bendición para nuestra vida, para reflexionar dónde estamos fallando, sea con el hijo, sea con la hija, sea en la casa, con la familia. Baruch Hashem, ¿en qué punto nos encontramos? Creo que es punto o momento de corrección. Aleluya. Vamos a agradecer a Kadosh Baruj Hu por habernos congregado en este lugar y también por la porción de la Torá que nos ha dado, nos ha hablado, nos ha exhortado, amonestado para reflexionar, enmendar nuestros errores, caminar mejor delante de Él en obediencia. Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mezvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, tu Rey del universo. Toda Rabá Kadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Tú eres nuestro Elohai Abba, Elohai de vuestros padres. Elohai de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente. En el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach, Abba Kadosh, derrama tu berajot en este pueblo que está delante de ti, Abba Kadosh. Es tu pueblo, Abba, son tus hijos, Abba Kadosh. Derrama tu berajot en tu pueblo, de lo de lejos, de lo de cerca, Abba Kadosh, por tu raje, por tu misericordia, Abba. Abba Kadosh, te agradecemos por este yo más caro de la semana, por la entrega de este Shabbat en esta hora. Te agradecemos por la porción de la Torah que nos has dado. Solamente te pedimos que tú, Abba Kadosh, guíe nuestros pasos. Y cada pasuk, cada palabra, Abba Kadosh, sean guardados en las tablas de vuestros corazones para ponerlo por obra. Y ayúdanos a caminar delante de ti con humildad y sencillez de corazón, Abba Kadosh. Te lo pedimos en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a también con la oración de la bendición. Baruch Hashem. Shalom Aleichem a Israel, a los que están cerca y a los que están lejos. La verajó de nuestro Adón Yahshua HaMashiach está cada uno con vosotros. Los padres, las mamás pongan su mano sobre sus hijos. Amén. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín y Manasés. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel y Lea. Yevarejeja Adonai Yahweh, Bismireja Yaera Adonai Yahweh, Panabeleja, Bijuneja Isaac Adonai Yahweh, Panabeleja Leachen Leja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel y Lea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Te filó en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Ahora vamos a orar para despedirnos y nos lleve Hakadosh Baruj Hu pues de retorno a nuestro hogar en shalom, seguridad. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mezvotav v'tzivanu.
Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, ruégote, Abba, en esta hora seas tú derramando tu verajot en cada uno de los ajim Hayot Abacadosh. Derrama tu verajot Abacadosh en todas las cosas que ellos emprendan, Abba, sea de bendición Abacadosh. Sea el negocio, el trabajo, Abacadosh, el estudio de la Torah, el ayuno, Abba, sea de gran verajot, bendición para cada uno de los miembros de tu pueblo Israel, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, ahora que salimos de este lugar, llévanos en shalom, seguridad. Abacadosh, seas tú llevándonos de retorno a nuestros hogares, Abacadosh, guardándonos bajo tu talit, bajo ese abrigo de amor, de todo accidente de tránsito, de robos, etcétera, etcétera. Todo se ha hecho por Imuná, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat, mis amados, Ajim Hayot, Hakadú Baruch Hu, le bendiga, lo guarde. Aleluya, Baruch Hashem.